Entonces, hola a todos, continuamos con nuestro curso de álgebra lineal. Como les recuerdo, estamos viendo ahora el tema de forma canónica y Jordan. Y bueno, les recuerdo la vez pasada que vimos un ejemplo de qué sería la forma canónica y Jordan de un operador. Llegamos a la conclusión de que una definición era importante, que era la definición de vector propio generalizado, ¿sí? Entonces, esa fue la definición que dimos en el video pasado y ahorita la voy a repetir. Entonces tomamos un operador T que va de B en B, un operador lineal sobre un espacio vectorial de dimensión finita. Entonces un vector X no cero en el espacio vectorial B es un vector propio generalizado si existe un escalar en el campo tal que cuando yo compongo T menos lambda veces la entidad P veces y yo le aplico, eso me da un operador, y yo le aplico a ese operador, le aplico X, eso me da 0. Entonces, y eso me da 0 para algún P mayor o igual que 1. Entonces, un vector propio generalizado es si existe si existe un escalar lambda en el campo K, tal que T menos lambda veces la entidad a la P evaluada en X, me da 0 para algún P mayor o igual que 1. Notemos que es vector propio generalizado porque en el caso en el que P sea igual a 1, pues lo que me está diciendo es que exactamente lo que me está diciendo exactamente es que X es un vector propio, ¿sí? Entonces, ese es un vector propio generalizado. Ahora, el entero más pequeño, tal que T menos lambda veces la entidad a la P evaluada en X es 0, se llama el periodo del vector X. Y en este caso, ya que tenemos el periodo del vector X, entonces me formo X, me formo T menos lambda veces la entidad X, luego me formo T menos lambda veces la entidad al cuadrado X, y así sucesivamente hasta que llego T menos lambda veces la entidad P menos 1 X. Entonces vamos a decir que este conjunto de vectores va a ser un ciclo de vectores propios generalizados de T. Notemos que ya no pongo, o sea, lo que hago es X, T menos lambda veces la entidad X, T menos lambda veces la entidad al cuadrado X y así sucesivamente hasta que llego a la potencia P menos 1. Ya no pongo la potencia P, ¿por qué? Porque cuando pongo la potencia P ya me da 0, ¿no? Entonces tenemos este. Entonces, ¿cómo obtengo un ciclo de vectores propios generalizados? Pues obtengo un vector propio generalizado y luego aplico T menos lambda veces la entidad sucesivamente, me voy así hasta que llego a P menos 1, ¿sí? Y entonces este vector propio, este vector de este ciclo se llama vector inicial, este se llama vector final a pesar de que es el primero que encontramos, ¿no? Pero se va a llamar vector final. Y este ciclo, pues tiene ¿cuántos elementos? Tiene 1, 2, hasta P menos 1, hasta acá hay P elementos, ¿no? Entonces por eso es que este va a ser un ciclo de longitud P. ¿Sí? Ok. Entonces primero, unas observaciones respecto a esta definición. ¿Qué es lo que tenemos? Que si X es un vector propio generalizado, es decir, que tiene esta propiedad, si es un vector propio generalizado correspondiente al vector lambda, entonces este es un vector propio. ¿Por qué? ¿Por qué es un vector propio? Porque cuando yo le aplico T menos lambda veces la entidad a esta cosa, eso es exactamente T menos lambda veces la entidad P de X, y eso es 0, ¿no? Entonces este es un vector propio con valor propio lambda. Entonces esta es la primera observación. Cuando yo tengo un vector propio generalizado y obtengo X, luego T menos lambda y X y así sucesivamente, el último, antes de que se haga 0, ese va a ser un vector propio con valor propio lambda. Luego, la siguiente observación. Si tenemos un ciclo de vectores propios generalizados, o sea, tengo X, tengo T menos lambda y X, y así sucesivamente, hasta que llego a T menos lambda y P a la menos 1 de X. Entonces, si yo tengo este ciclo de longitud P, entonces, si yo empiezo en algún lugar, por ejemplo este, T menos lambda veces la entidad K de X, y me voy hacia atrás, entonces lo que yo obtengo va a ser un ciclo, va a ser T menos lambda veces la entidad a la KX, luego me voy hacia atrás, le aplico T menos lambda veces la entidad a este, y me voy hacia atrás, aplicando T menos lambda veces la entidad entonces, esto, lo resultante,
va a ser un ciclo para ahora de longitud ¿qué? Ahora va a ser un ciclo de longitud P menos K. ¿Sí? Si yo me paro en algún lugar acá y me regreso al anterior y a partir de ahí tomo los anteriores, entonces ese va a ser un ciclo de longitud P menos K. ¿Sí? Ok, y entonces con esto pues tenemos el siguiente resultado, que es importante para todo lo que sigue. Si tomamos T que va de B en B un operador, y tomamos gamma un ciclo de vectores propios generalizados correspondientes a lambda de longitud P, es decir, es de esta forma, X, T menos lambda veces la entidad X, T menos lambda veces la entidad al cuadrado X, y así sucesivamente. Entonces, este ciclo va a cumplir lo siguiente, que el vector inicial, que es este, va a ser un vector propio, no va a ser un vector propio generalizado, es un vector propio a secas, con valor propio lambda, y además todos los anteriores, bueno, todos los que le siguen aquí, no van a ser vectores propios. O sea, en un ciclo de vectores propios generalizados, el único que es vector propio es el vector inicial, ¿sí? Este. Luego, si consideramos este conjunto de vectores de este ciclo, este conjunto de vectores B, lo que me dice es que este conjunto de vectores es linealmente independiente. El C, ¿qué es lo que me dice? Que cuando yo considero W el espacio generado por estos vectores, entonces ese W es un espacio T invariante. Es decir, ¿qué quiere decir que sea T invariante? Que T restringido a W va de W en W. Y además, cuando yo calculo la matriz asociada a T restringido a W respecto a los elementos del ciclo, eso va a ser un bloque de Jordan. Y por último, lo que me dice D es que si tomo una base de B, del espacio vectorial B, entonces beta va a ser una base de Jordan. Una base de Jordan, ¿qué es lo que quiere decir? Es que la matriz asociada a T respecto a esa base está dada por bloquecitos de Jordan. Entonces, beta va a ser una base de Jordan, sí, solo sí. Beta es la unión disjunta de ciclos de vectores propios generalizados. Por eso es que son importantes, ¿no? Porque las bases que me dan formas canónicas de Jordan son bases que están dadas por vectores, bases que están dadas por uniones de ciclos generalizados. ¿Sí? Ok, entonces procedamos a la demostración de este resultado. Entonces, el inciso A. El inciso A. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que como gamma es de longitud P, ¿qué es lo que pasa? Pues ninguno de estos, ¿qué es lo que va a satisfacer? Satisface que T menos lambda veces de identidad K de X, ninguno de estos es cero. Para todo K entre 0 y P menos 1. Ninguno de estos es 0, ¿no? ¿Por qué? Porque P era el más chiquito, al que T menos lambda veces la identidad en P a la P evaluado en X es 0. Entonces, si era el más chiquito, entonces los anteriores nunca son 0, ¿sí? Entonces, como gamas de longitud P, tenemos que estos son distintos de 0, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces déjenme borrar acá. Okay. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Entonces, como eso es distinto de 0 para todo K entre 0 y P menos 1, pues por lo tanto, T menos lambda veces la identidad compuesta con T menos lambda veces la identidad
en x a la r, esto es distinto de 0, para 0 menor o igual que r y r menor o igual que p menos 2, ¿no? O sea, lo que hago es, si este es no 0 para k entre p y menos 1, entonces cuando yo acá, cuando yo hago esta operación me da t menos lambda i a la r más 1, entonces t menos lambda i a la r más 1 va a ser distinto de 0 para r entre 0 y p menos 1, ¿no? Porque si r más 1 es menor o igual que p menos 2, entonces si r más 1 es menor o igual que p menos 2, entonces r es menor o igual que p menos 1, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenemos esto. ¿Y entonces qué me está diciendo? Es decir, si este aplicado a este es distinto de 0 para r entre 0 y p menos 2, entonces este no puede ser vector propio con valor propio lambda, es decir, t menos lambda veces la identidad en r de x no es vector propio. Vector propio de t. Entonces no es vector propio de t con r entre 0 y p menos 2. Entonces, ¿qué me está diciendo? Este no es vector propio, este no es vector propio, hasta que llego hasta el p menos 2. Pero ¿qué pasa con este? Pero t menos lambda veces la identidad de t menos lambda veces la identidad a la p menos 1 de x. Esto es exactamente t menos lambda veces la identidad a la p de x, y esto es 0, ¿no? Por lo tanto, ¿qué me está diciendo? Por lo tanto, t menos lambda veces la identidad, por lo tanto, x es vector propio de t. ¿Sí? Entonces, con eso demostramos el inciso A, ¿no? El primer vector, el vector inicial de este ciclo es vector propio, porque cuando yo aplico t menos lambda veces la identidad a este me da 0, y eso es lo que me está diciendo exactamente, es que esto que está aquí dentro es vector propio, es decir, esto. Y todos los anteriores, cuando yo le aplico t menos lambda veces la identidad, no es 0. Por lo tanto, ninguno de esos es vector propio, ¿no? Entonces eso demuestra el inciso A. Ahora, para el inciso B, es por inducción. Inducción en la longitud. P del ciclo. Entonces hay que demostrar que es linealmente independiente, ¿no? Entonces si P es igual a 1, pues gamma consta, el ciclo consta de solo un vector, ¿no? X, y X es distinto de 0, porque esa es la definición de ser vector propio generalizado, ¿no? Es un vector distinto de 0 que es anulado por una potencia de t menos lambda. Entonces si P es igual a 1, gamma consta de solo esto, y como este es distinto de 0, por lo tanto, gamma es linealmente independiente. ¿Sí? Por lo tanto, es linealmente independiente. Eso hace el caso P igual a 1. Entonces, supongamos para K menos 1. Bueno, supongamos para P menos 1. Y demostremos para P. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues me tomo un ciclo de longitud P, ¿no? Entonces sea gamma igual a t menos lambda veces la identidad P menos 1 X, t menos lambda veces la identidad X, X, un ciclo de longitud P.
Entonces tomo un ciclo de longitud P y tengo que demostrar que es linealmente independiente. Entonces voy a borrar esta parte. No tengo que borrar. Pues tenemos que demostrar que es linealmente independiente. Y pues, ¿qué es lo que hacemos? Pues tomamos una combinación lineal de ellos, ¿no? Entonces sean lambda 1, no, sean A1 hasta AP escalares, tal que ¿qué? Tal que esta combinación lineal de estos vectores, o sea, es A1 por T menos lambda veces la identidad a la P menos 1 en X más A P menos 1 por T menos lambda veces la identidad de X, este es mi vector, ¿no? Más AP por X sea igual a 0. Entonces me tomo escalares y me tomo una combinación lineal de estos vectores. Este es mi vector por A1, este es mi vector por AP menos 1, este es mi vector por AP que me da el 0, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Por demostrar que todos los escalares A1 hasta AP es igual a 0, ¿no? Ok, y entonces la idea es, tengo que demostrar que estos escalares son 0. Entonces la idea es que tenemos que aplicar inducción, ¿no? Entonces tengo que encontrar un ciclo de longitud P menos 1. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pero aplicando T menos lambda veces la identidad a la igualdad asterisco, tenemos lo siguiente. ¿Qué es lo que tenemos? Cuando yo le aplico T menos lambda veces la identidad, acá se vuelve P y igualado en X me da 0, entonces esto se elimina. Entonces el primer sumando se me elimina y nomás me queda A2 por T menos lambda veces la identidad P menos 1 por X. Bueno, a ver si quieren pues, lo hago con calma. Entonces esto va a ser A1 por T menos lambda veces la identidad. Le aplico P, me sale P por X más A2 por T menos lambda veces la identidad P menos 1 de X más ¿quién? A P menos 1, acá me sale el cuadrado, ¿no? T menos lambda veces la identidad al cuadrado de X. Déjenlo escribo más para acá para que me quepa. Más A P menos 1 T menos lambda veces la identidad al cuadrado de X más AP por T menos lambda veces la identidad evaluado en X. Ok, voy a borrar esta parte. Y eso me da 0. Y eso me da 0. Porque estoy aplicando T menos lambda veces la identidad a esta igualdad que es 0. Entonces me da esto, ¿no? Pero ¿qué es lo que tengo? Tengo que al aplicarle a cada uno, este sumando se me hace 0. Porque X es un ciclo, X es un vector propio generalizado de longitud P, ¿no? Entonces este es 0. Entonces por lo tanto, lo que tenemos es esto, ¿no? Por lo tanto 0 es igual a A2 por T menos lambda veces la identidad P menos 1 de X más así hasta A P por T menos lambda veces la identidad
en X. Esto es 0. Pero, ¿qué era lo que dije? Si tenemos un ciclo de vectores propios generalizados y si yo corto de un lado, a partir de un punto hacia la izquierda, entonces eso que me queda va a ser un ciclo también. Entonces, pero t menos lambda veces la identidad de en X a la p menos 1 hasta t menos lambda veces la identidad de X es un ciclo de longitud, ¿quién? De longitud p menos 1. Estoy cortando a partir de acá, ¿no? Esto es un ciclo de longitud. Si ese es un ciclo de longitud, si todo esto es un ciclo de longitud p, cuando yo corto desde este espacio, lo que me queda es un ciclo de longitud p menos 1. Entonces tenemos que este es un ciclo de longitud p menos 1. Entonces estoy obteniendo una combinación lineal de ellos de un ciclo de longitud p menos 1. Entonces por inducción, por hipótesis de inducción. Por hipótesis de inducción, pues vamos a tener que A2 hasta A3 hasta AP es igual a 0. Pero me falta el A1, ¿no? Por lo tanto, de estrellita tenemos que el único que me sobrevive es A1 por T menos lambda 1 P menos 1 de X es igual a 0. Ya cuando sustituyo estas igualdades en estrellita, todos estos sumandos se me mueren y lo único que me queda es este. Y entonces, eso implica que A1 es igual a 0. Y así, y por lo tanto, todos los escalares son 0, ¿no? Y por lo tanto, gamma, que es el ciclo, es linealmente independiente. Entonces es importante, ¿no? Entonces cuando yo tengo un vector propio generalizado de longitud p y considero el ciclo de longitud p que me genera, entonces el conjunto de vectores que aparecen en ese ciclo son linealmente independientes. Ahora demostremos C. ¿Sí? Voy a borrar, ahora demostramos C. Entonces para C, pues consideremos C. Entonces para cada R, para K entre 1, más bien dicho, para cada K entre 0 y P menos 1, hagamos X sub K, va a ser por definición T menos lambda veces la identidad a la K de X. ¿Sí? Estoy diciendo, este es X0, este es X1, hasta este va a ser X P menos 1, ¿no? ¿Sí? Para cada K hagamos esto, por definición. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Si quieren, hagámoslos, bueno, solamente consideremos de X, T menos lambda 1X hasta P menos 2. Ahorita consideremos hasta P menos 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos que T menos lambda veces la identidad
de xk. Si yo considero, si yo tengo x1 y le aplico t menos lambda veces la identidad, ¿qué voy a obtener? Voy a tener x2 y así sucesivamente, ¿no? Entonces t menos lambda veces la identidad de xk va a ser ¿qué? Pues va a ser xk más 1. ¿Sí? ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que t de xk me está diciendo si t menos lambda veces la identidad de xk es xk más 1, entonces t menos lambda veces t de xk va a ser exactamente xk más lambda veces xk más 1. ¿Sí? Entonces t de xk va a ser xk más lambda veces xk más 1. Y eso va a ser para acá entre p menos 1 y para acá igual a p menos 1. Tenemos que t, si tenemos este xp, tenemos que t de x p menos 1 tenemos que t menos lambda veces la identidad xp menos 1. Cuando yo aplico, si este es xp menos 1, cuando yo le aplico t menos lambda veces la identidad, entonces me va a salir t menos lambda veces la identidad a la p de x, que eso es 0, ¿no? Entonces esto es 0. Por lo tanto, t menos lambda veces la t de xp menos 1 es lambda veces xp menos 1. Entonces eso lo que me está diciendo es que por lo tanto el espacio generado por este invariante y además la matriz asociada a t respecto a la restricción respecto a gamma, pues ¿cómo es? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué me está diciendo? Que cuando yo le aplico a x1, tengo x1, cuando ya la transformación lineal, cuando yo al vector x1 le aplico la transformación lineal, tengo x1 más lambda veces el que sigue, ¿no? Entonces, pues va a ser, en el primero va a ser, ¿sí? Sí, entonces, en el primero, recordemos que estamos en este orden, ¿no? Entonces, este es xp, este es x1, ¿sí? Y x, si este es xp menos 1, perdón, este es x1, este es x0, ¿sí? Entonces, si yo quiero calcular la matriz asociada a la restricción respecto a esa base, ¿qué es lo que tengo que hacerle? Tengo que aplicarle a la transformación lineal, al primer básico, le tengo que aplicar la transformación lineal y escribirlo como combinación lineal de la base, ¿no? Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que t de xp menos 1 es lambda veces xp menos 1. Entonces, pues el escalar que me sale es lambda. Lambda 0, 0. ¿Sí? Luego, ¿qué es lo que hago? Pues hago xp menos 2. Para xp menos 2, ¿qué me dice esto? Que es t de xp menos 2 es xp menos 2. Entonces, más lambda veces el que sigue, ¿no? Entonces esto va a ser 1 lambda 0. Y luego para xp menos 3, pues va a ser 0, va a ser t de xp menos 3 va a ser xp menos 3, más lambda veces xp menos 2, entonces esto me va a dar 0, 1, lambda, 0, 0. Y entonces cuando yo estoy calculando la matriz asociada a esto, ¿qué es lo que tengo? Tengo
la matriz que en la diagonal tiene lambda y arriba de la diagonal tiene unos. ¿Sí? Y eso demuestra el inciso C, ¿no? Que el espacio generado por un ciclo de vectores propios generalizados, que es W, invariante, y además, cuando yo calculo la matriz asociada a este operador, al operador restricción respecto a esta base, que está formada por ciclos, entonces resulta un bloque de Jordan, ¿no? Y ahí está. Y es por cómo se construye, y es porque necesariamente este es un ciclo de vectores propios generalizados. Ok. Y por último, para D, dejen borrar aquí, para D. Entonces, hagamos, es un sí solo sí, ¿no? Entonces hagamos el regreso para D. ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer para D? Entonces supongamos que beta es unión disjunta de ciclos de vectores propios generalizados. Entonces sea beta igual a la unión disjunta de ciertos beta i, desde t igual a 1 acá, beta igual a la unión desde i igual a 1 hasta acá, de ciertos beta, desde t igual a 1, de ciertas beta t, ¿sí? Donde cada uno de ellos, donde cada beta t es un ciclo de vectores propios generalizados. Un ciclo de vectores propios generalizados. Entonces, supongamos que tenemos una base que es unión disjunta de vectores propios generalizados. Entonces, como betas base, y si WI es igual al espacio generado por cada beta I, tenemos que B es la suma directa desde t igual a 1 acá de los WT. ¿Sí? Supongamos que WT es el espacio generado por los ciclos de vectores propios generalizados beta t. Entonces, como betas base, tenemos que, cuando vimos la caracterización de ser vectores, de ser suma directa, vimos que algo era suma directa si cada vez que tomábamos una base de los espacios, al formar la unión, eso era una base del espacio grandote. Entonces aquí estamos utilizando esa caracterización, ¿no? Entonces, como estamos suponiendo que esta unión de esos vectores es una base, entonces va a resultar que B es suma directa, ¿sí? Además, por el inciso C, tenemos que cada WT esté invariante, ¿sí? Y por lo tanto, entonces cuando yo calculo la matriz de T respecto a esta base, pues va a estar dada de la siguiente forma. Cuando yo restringo T respecto a W1, respecto a beta 1, eso es porque es T invariante, ¿no? Como cada espacio es T invariante, entonces cuando yo restringo a W1, eso va de W1 en W1, ¿sí? Y luego va a estar dado por el siguiente bloquecito T restringido a W2, beta 2,
y así sucesivamente hasta que llego a T restringido a W, K, beta K, beta K. Entonces cuando yo calculo la matriz de T respecto a esta base, pues va a ser de esta forma, porque como cada W está invariante, entonces para calcular la matriz de T respecto a la base beta beta, basta con calcularla en cada pedacito y ponerlo así, ¿sí? Y además, por C, cada matriz asociada a cada restricción es un bloque de Jordan. Por lo tanto, esta cosa es una forma canónica de Jordan. Y eso demuestra el resultado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante de este resultado? Fuera de la demostración, lo importante es lo que dice, ¿no? Si tenemos un operador y tengo un ciclo y tengo un vector propio generalizado de periodo P, entonces, y yo considero el ciclo que me genera, entonces va a resultar que ese ciclo, el vector inicial, que es este, va a ser vector propio, con valor propio lambda. Todos estos no van a ser vectores propios, son vectores propios generalizados, pero no son vectores propios. Este conjunto, el conjunto que forma el ciclo es linealmente independiente. Y además, para encontrar una base de Jordan, basta encontrar una base que sea unión disjunta de ciclos de vectores propios generalizados. Por eso es que es importante, ¿no? Porque si yo quiero encontrar la forma canónica de Jordan, pues tendría que encontrar quiénes son los ciclos. Entonces, encontrar una base que fuera unión disjunta de ciclos y a partir de ahí construir la forma canónica de Jordan. Lo que vamos a ver es que para encontrar la matriz no va a ser necesario, no va a ser necesario que calculemos la base. Vamos a poder encontrar la matriz calculando ciertas dimensiones. Por eso lo veremos en siguientes videos.